Vamos a continuar y terminar esta sesión con la mesa consagrada, o la hemos llamado Poesía Argentina y otras poéticas. Como antes estamos apretados con el tiempo, no quiero demorarme en presentaciones, por lo que le voy a pedir a cada uno de ellos, esta vez formalmente, que se presenten, diciendo, bueno, exactamente por su especialidad, si es posible una referencia mínima a la obra, cuando comenzó. Pero hay gente que no conoce porque no tiene la preparación del Instituto de Educación Superior Organizativa. Hay gente local que lo ignora, entonces me parece por lo menos 3 palabras, un poco, porque lo que importa es el diálogo con ellos. Pero para aquellos que hoy llegan por primera vez o no saben, sería bueno que también dijeran ladies first, creo que lo dije en inglés. Vamos a comenzar, vamos primero. Gracias, señor presidente, a la Academia en general por esta oportunidad de hablar con jóvenes y con personas siempre más jóvenes que yo, por suerte, de cualquier edad que sean, que han venido a esta academia a conversar sobre los temas que no son tan gratos. Soy Olga Fernández Latour de Botas. Es un compromiso decir por dónde llegué al lugar donde ahora estoy. Yo me conecté con el folclore, que es el campo por el que entré después a la historia y a la filología, y empecé por la danza. Como dijo Sergio Lifar, en el principio fue el ritmo era la danza y el ritmo era danzar, pero también el ritmo es la poesía y es toda la literatura. De manera que por allí empecé y conocí a los grandes maestros del folclore como ciencia de nuestro país, que también lo eran de América y también del mundo, sobre todo el mundo hispánico. Y estos fueron doctor Augusto Raúl Cortázar, profesor Bruno Cayetano Jacobella, maestro Carlos Vega, maestro Barceló, maestra Isabel Ares. Esta gente hizo una teoría del folclore como ciencia que fue celebrada en el año 1960, cuando se realizó el primer Congreso Internacional de Folclore. Yo ya estaba trabajando, trabajé durante 15 años en el instituto luego llamado de Antropología, que comenzó en esta casa como Instituto Nacional de Filología y Folclore de la Academia Argentina de Letras. Y si empecé por estudiar en la colección de folclore reunida por los maestros de las escuelas Leilaines en el año 1921, una iniciativa de Paul Groussac llevada a cabo por el impulso del doctor Juan Pedro Ramos en el Consejo Nacional de Educación, terminé después buscando los materiales que me interesaban para mis estudios en Módena, Italia, en Berlín, en el Instituto Iberoamericano, y de los 2 repositorios tuve la suerte de poder traer a la Argentina materiales tanto de lenguas aborígenes que están en la Academia Nacional de la Historia, a la que también pertenezco, como de materiales sobre poesía popular impresa y folletería que publiqué en gran parte en el Instituto de Antropología. Ahora tengo el honor de ser miembro de esta academia y lo que ustedes crean que puede interesarles dentro de esta corriente que tiene que ver con el folclore, con la literatura, con todo aquello que pasa por ser folclore en la literatura no anónima y no oral, yo estoy a disposición de ustedes. Soy Rafael Felipe Otereño. Voy a decir que, bueno, mi especialidad o a lo que yo me he dedicado y por lo cual estoy aquí en la academia es porque escribo poesía y me he dedicado particularmente a la crítica literaria. Tengo unos 10, 12 libros de poesía y estoy próximo a salir un libro de ensayos sobre poesía y sobre algunos poetas contemporáneos. ¿Por qué esta inclinación?
porque en mi casa tenía prestigio la poesía, y en mi ciudad, yo soy de La Plata, también tenía prestigio la poesía, o tiene prestigio. Ahí ocurre que en La Plata hubo un poeta que nos conmovió a todos, que había muerto mucho antes de que yo naciera, se llamaba Francisco López Merino, y que a los 24 años se suicidó. Y eso quedó como un interrogante que flotó en muchas generaciones. Tal vez eso también ha quedado ahí flotando en mí, y quise indagar ese mundo, por qué un joven sintió alguna insatisfacción que lo llevó a ponerle fin a su vida. Pero en esa palabra insatisfacción hay algo más. Yo siempre entendí que la realidad vigente, lo que está ahí en el aire, en el diario vivir, no dice todo, no expresa todo, que siempre por detrás de eso hay algo más, que las palabras encierran mundos. Entonces eso hizo que me dediqué a indagar las palabras, a enamorarme de las palabras, saber que en sus blancos y negros estaba el dolor, la alegría, la pasión, los sueños de los hombres. Seguramente eso me hizo escribir poesía. Otro capítulo raro de mi vida es que entré a la Facultad de Letras y no la terminé, y al mismo tiempo, el mismo año, entré a la Facultad de Abogacía y sí la terminé, porque seguramente me comprometía menos. No puedo repetir aquello de Sábato, que él decía que la ciencia encontró un orden que en cambio en la literatura no lo encontraba, y por eso se dedicó a la ciencia y después la abandonó. Tal vez en mi caso sería repetirlo, sería un plagio de Sábato, pero algo así había. La Constitución y ese orden jurídico me servía por su convencionalidad para moverme en el mundo en el que yo estaba, pero en lo profundo estaba la poesía, que es la que me acompaña hasta hoy. Buenas tardes y gracias por haber venido. Yo soy Antonio Requeni. Cuando tenía 10 o 11 años estaba en la escuela primaria y la maestra nos mandó a hacer una composición sobre la tapera. Entonces yo escribí una composición en la que había una frase que la maestra me subrayó, la recuerdo. La frase decía: ranchito que te vas cayendo, terrón a terrón, en el silencio de los campos verdes. Entonces la maestra me subrayó, cuando me la entregó, me dijo: tú eres un poeta. Hablaban de tú, como decían hoy, las maestras entonces hablaban de tú, como en las películas argentinas. Bueno, como yo soy obediente, pensé, ¿qué es eso del poeta y de la poesía? Bueno, entonces me puse a leer poesía, me enamoré de las palabras como Rafael. No seguí cursos terciarios que interrumpí pronto, pero entré en el periodismo y fui un hombre feliz porque me gané la vida escribiendo. Yo siempre me gané la vida escribiendo en diario. Trabajé casi 40 años y al mismo tiempo publiqué una cantidad de libros. Los primeros eran muy malos, no quiero decir que los que hice después son menos malos, no son tan buenos, pero bueno. Y empecé muy joven. Mi primer libro lo publiqué hace 65 años, en 1951. Es un libro que yo he borrado de las antologías y que cuando alguna vez lo encontré en una librería y lo compré para sacarlo de circulación. Les cuento, bueno, brevemente una vez encontré el libro en una librería de viejo, porque pregunté: ¿hay sección poesía? Me decían: sí, ahí en ese rincón. Y encontré 4 o 5 libros que me interesaban y estaba mi primer libro. Entonces llevé la pelita y digo: ¿cuánto es? 10 pesos, 20, y cuando llegó al mío, se lo regalo. Bueno, y he seguido escribiendo, he publicado tal vez demasiados libros de poesía y algunos libros de crónicas periodísticas también. Y bueno, y a mi edad, como no sé hacer otra cosa, sigo escribiendo, nada más. No me parece, pero lo que no es necesario.
decía que no me parece necesario decir que soy salteño porque se van a dar cuenta cuando me oigan hablar. ¿Sí? Bueno, no sé si decir me llamo o soy Santiago Silvester y soy poeta. Aquí han explicado por qué, yo la verdad que escribo para saber por qué. Todavía sigo en ese interrogante y sigo escribiendo poesía. Me pasa como a otro niño que entré a la carrera de Derecho, me recibí de abogado. No me arrepiento porque el abogado le ha dado de comer al poeta. Yo creo que el poeta no hubiera salido adelante. Fui fácil nadando en aguas borrascosas, como me tocó un poco. He vivido un tiempo, yo tengo dividida mi vida bastante en 3 etapas muy claras, que es una etapa en Salta, una etapa en Madrid, muchos años, y otra etapa aquí, bien distribuida en 3 partes de mi vida. Y de todo eso he estado escribiendo justamente todo el tiempo, porque el hecho de que se me haya corrido el eje tantas veces también me ha dado esa perspectiva de verme de dentro y de fuera, que creo que me ha servido. Y creo que con esto ya estoy presentado. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Yo soy Pablo De Santi, soy un poco intruso en esta mesa porque no escribo poesía, escribo novelas, libros para adolescentes, historietas también. Y la vinculación con la poesía, a lo mejor en mis textos aparecen algunos, no llamemos poemas, pero sí versos, y a veces en un ambiente, a veces fantástico, policial, pero me gusta jugar con inventar poetas. Y Rafael Felipe Otelino hablaba de López Merino, y justamente recuerdo que escribió un cuento que se llama Hotel Recuerdo, donde tomo un poco, le pongo otro nombre a López Merino, pero recuerdo un poco una última visita que hace este poeta a la casa de Borges muy joven, era amigo del padre de Borges, y bueno, transformo, es un cuento fantástico en el que un personaje va a un hotel que por alguna razón es un lugar que sirve especialmente para recordar, ¿no? En los sueños, en las noches de ese hotel, los que van a ese hotel pueden recordar cosas del pasado, y este es un especialista en este poeta que quiere reconstruir un soneto, el último soneto, que él lo oyó de chico, pero bueno, se lo olvidó porque era chico. Entonces, a través de sucesivas noches en ese hotel, va reconstruyendo verso por verso el soneto, y bueno, cuando empieza el cuento le falta solamente, creo que los 2 últimos versos, pero el último verso. Bueno. Vamos a empezar la ronda de preguntas. En los casos te digan a quién va a dirigir así, necesitamos un micrófono ahora. A la pregunta. Hola, mi nombre es Mercedes, soy de Olga Cosetini, somos estudiantes de traductora de inglés, y estas primeras preguntas van dirigidas a quien quiera contestarla. Muchas veces al leer poetas contemporáneos, en mi experiencia me he encontrado con poemas que me han provocado un sentimiento de insuperable dificultad. Sin embargo, al acercarnos en clase a las poesías de Antonio Requeni, nos parecieron mucho más francas, claras y transparentes, para usar el mismo adjetivo con las que la calificó usted mismo en su antología poética, que otras que hemos leído. Y de alguna manera eso nos volvió a acercar a la poesía, y específicamente al tema de lo poético. Entonces queríamos preguntarle a quien quiera contestar qué es para ustedes la poesía o lo poético, y por qué eligieron la poesía como forma de expresión artística y literaria, es decir, por qué eligieron ser poetas. Muchos de ustedes ya la contestaron. Bueno, no sé, yo estoy completamente de acuerdo que la mesa esta, el mejor poeta es Antonio Requeni. Así que yo no. Ahora, creo que en términos de fácil o difícil, no está planteada ni la poesía ni en general el arte. El asunto va por otro lado, porque con esa teoría, por ejemplo, por qué Góngora iba a escribir Las Soledades, o la fábula de Polifemo y Galatea, que tal vez la hayan leído, y que si la han leído han pasado toda una tarde por lo menos sin saber qué quiere decir Góngora, porque es complejo, es difícil. Además, Góngora trabajaba
realmente contra los elementos, porque si uno piensa que ha escrito Las Soledades en un país donde donde leía el 2% de la población sabía leer, entonces si hubiera sido por una razón estadística, desde luego no se hubiera tomado el trabajo de escribir sus poemas, ni tampoco hubiera existido grandes obras de la humanidad. Es decir, Tolstói escribía en un país de analfabetos. Si él hubiese sacado las cuentas, ¿cuánta gente en Rusia me lee? No escribe Ana Karenina, que le ha llevado 6 años, ¿no? O sea que en esos términos no. Ahora, lo que sí creo es que la complejidad de la contemporaneidad está en todo. No me parece a mí que si uno se toma el trabajo de ir al Colón, por ejemplo, a oír una ópera contemporánea, no es lo mismo que oír una ópera de Verdi. Por supuesto que se llena el Teatro Colón cuando es Verdi, y en cambio en los otros hay montones de huecos, eso es así. Pero bueno, esa es la dificultad de las especializaciones, posiblemente. Porque incluso los que nos dedicamos a la especulación abstracta, diríamos, también nos cuesta trabajo seguir el desarrollo de las otras artes, cómo es el desarrollo de la música, el desarrollo de la plástica. No está facilitada la tarea. O sea que eso yo te diría que nada, hay que nadar nomás en el mundo que te toca, que es este. Y por supuesto elegir, ¿no? Elegir lo que te gusta. Sí. Yo quisiera agregar, continuando las palabras de Santiago, que vos planteabas bien el tema entre la claridad y una cierta oscuridad. La claridad produce afinidad, la oscuridad produce rechazo. Pero yo lo que quiero ir es a la génesis. ¿Por qué esa oscuridad? Si la oscuridad es porque el autor no está dotado y no le sale claro lo que quiere decir, bueno, ya ahí eso interesa menos de un poema. Pero me parece que la cuestión apunta a las zonas en las que trabaja la poesía. La poesía por algo apela al lenguaje metafórico, dice esto en términos de aquello, dice esto para significar lo otro. ¿Y por qué eso? Porque la poesía trabaja sobre zonas de lo indecible, de lo inexplicable. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace utilizando las palabras y las imágenes diarias, las del diario vivir. Pero a veces tiene que producir una construcción para producir esa significación y poner en acto lo indecible. O sea que me parece que el tema de la oscuridad andaría por ahí. Lo que sería reprochable es el poeta que deliberadamente escribe oscuro, cuando tal vez no ha explorado zonas del espíritu tan insondables, pero cuando se exploran zonas del espíritu inalcanzables, a veces el lenguaje se torna trabajoso. Y leer poesía es un trabajo también. Yo quisiera tomar un poco lo que dijo Santiago Silvester del tema de aquellos que escribieron o crearon para sociedades de analfabetos, ¿no es cierto? Eso parece muy interesante porque en toda época hubo y hay juglares. El papel del juglar, de aquel que reproduce lo que ha concebido el poeta, es muy importante. En todo tiempo los hubo desde la antigüedad y nosotros en nuestro país los hemos tenido en los payadores, en los poetas populares, pero también existen ahora. Lo que hay que preguntarse y la crítica que tenemos que hacer es el nivel de arte que existe en la poesía de esos juglares que se nos brindan sus obras o las obras de los que reproducen en los medios masivos. Entonces a veces uno sí se hace una crítica y no salimos muy bien parados los de este tiempo, pero creo que es interesante considerar eso, la oralidad, la importancia que siempre tuvo y que sigue teniendo la oralidad, porque eso es algo que tenemos también en la intercomunicación dentro de las familias y en la escuela. Yo quisiera agregar también que la poesía es creación por medio de la palabra. Y la poesía apela a formas indirectas de expresión para expresar nuevos significados. A veces esa poesía que llama oscura no es una poesía que va contra el significado de las palabras,
sino que trata de ir más allá de la palabra. Por ejemplo, García Lorca ve unos lirios que se mueven en el aire y dice: con el aire se batían las espadas de los lirios. Ha transformado los lirios en espadas y no se mueven sino que se baten con el aire. Ha creado, esa es la poesía. Y por otro lado, poesía también yo creo que tiene un ingrediente fundamental, que es la música. La poesía se distingue de la prosa por la música. En la prosa puede haber imágenes, puede haber expresiones indirectas, puede haber metáforas, pero no la música. Garcilaso dice: fluyentes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas. Si yo digo aguas que fluyen cristalinas y puras y en ellas se miran los árboles, digo exactamente lo mismo, con las mismas palabras, y no es poesía, porque no tiene música. La poesía precisamente es eso, es música y es crear nuevos significados, nuevas dimensiones de la realidad. ¿Puedo agregar algo al respecto? Yo creo que hay música y músicas. La poesía tiene un componente musical, pero no es únicamente música, en mi entendimiento. Borges en su momento dijo que la poesía era metáfora, y después se corrigió y dijo: no, la poesía tiende a la música. Pero que a mí me parece que el lenguaje de la prosa también es musical. Lo que ocurre es que puede haber otra intensificación. Para mí lo que diferencia, lo que caracteriza, lo que distingue a la poesía son otros factores que no andan necesariamente por la música, aunque la música está contenida. Es la intensidad, concentración y rapidez de ese lenguaje. Ahí eso es lo que define a la poesía. Y hay un componente semántico, sonoro y también gráfico. Porque las palabras escritas, ese negro, esas palabras que relampaguean en la hoja en blanco, también están queriendo decir algo. Voy a hacer al lado de la película, pero con el propósito de que todos puedan preguntar. Dejamos esta pregunta magníficamente, pero quiero que todo el mundo pueda participar, si es posible. Una pregunta que ustedes estaban hablando con respecto al tema de la música. Deben estar al tanto que bueno, el premio Nobel de Literatura de este año se le entregó a un músico que es Bob Dylan. Quería saber si tienen alguna opinión con respecto a esto, ya que no es un escritor, sino que es un artista y más que nada músico. Perdón, parece, por lo que he podido leer de buena fuente, que es bueno considerarlo un poeta que musicalizaba y cantaba. Eso me lo han transmitido mis hijos, entre otros, que son buenos críticos y los quiero creer, ¿no? Yo confieso que no lo he leído, pero me gustaría leer las letras de Bob Dylan sin la música, sin el soporte musical, para ver si funciona como literatura. Musical, oral. Yo también no tengo opinión literaria sobre Bob Dylan, porque lo he oído como todos en este país y en la lengua en general, sin saber bien qué oímos, porque lo oí, la canción es bonita, pero el hecho literario realmente se me escapa. Pero yo les cuento una pequeñísima anécdota. Como inevitablemente pasa en Salta, alguna vez cuando era muchacho tuve la tentación de poner letra a una samba de un amigo. Esto es un hecho que cae como pera madura en el Valle de Lerma. Y Jaime Dávalo, que era amigo mío, 20 y pico de años mayor que yo, pero éramos muy amigos, me corrigió unas cosas, me dice: estas palabras no son cantables. Por supuesto, era absolutamente cierto. En eso Jaime tenía un oído infalible, ¿no? Pero ahí aprendí también que no me interesaban las palabras cantables, y justamente las otras las que me interesaban, las que no suenan, o las que suenan un poco menos. Y creo que hay distintas intenciones realmente dentro de la literatura. Entonces yo tengo, y me acuerdo por ejemplo Manuel Castilla, que también fue amigo mío, en la década del 60 tuvo un cabreo porque le incluyeron la samba de Valderrama en una antología de poesía. Él decía: aquí falta la otra pata. Claro que faltaba la otra pata, la música del Cuchi Leguizamón.
Yo creo que la música y la canción, quiero decir, no solo la samba, sino toda la canción, es un todo estético. Tiene dos patas, música y letra. Entonces no me parece mal que le hayan dado no tengo nada que decir sobre un premio. Hablo sobre lo que me parece la canción. La canción es otra cosa, es un género mixto que se apoya en dos cosas. Y si uno le saca una pata, queda... Eso ocurre cuando uno lee como letra una canción que uno conoce, Sur, el tango Sur, que me encanta. Entonces yo lo voy leyendo y mentalmente lo voy cantando. Esto es inevitable. Y seguramente si no conozco la música no me guste. Es posible. Porque eso, sin querellas por las noches de Pompeya, no me gusta nada. Y creo que a nadie. No, yo diría que el punto al que fue poeta de Kenny es aquello de la musique avant toute chose, ¿no es cierto? O bien, les vers sont enfin de la lire, il faut les chanter, non les lire. C'est ça, ¿no es cierto? No es que vaya con la música, sino la música implícita en el verso. Bueno, hay una anécdota de Mallarmé, la anécdota esa de Mallarmé, que ya que habla en francés muy bien Olga, a Mallarmé, Debussy le dijo que iba a ponerle música a unos poemas, y Mallarmé le dijo, yo creí que ya lo tenía. Una pregunta en relación al francés, ya que lo mencionás. A mí un poema que me gusta mucho de Antonio es, no me sé pronunciar, Tout passe, tout casse, tout las, ¿puede ser? Que habla, no sabemos inglés pero no francés, que habla de que, bueno, todo se corrompe y se pierde con el paso del tiempo, incluso el amor. Es un poema muy triste. Y mi pregunta es si había alguna razón especial, hablando de la musicalidad y justo del francés, por la cual el título de este poema es en francés. Simplemente porque es una frase muy conocida del francés que se adaptaba al tema de la poesía, de lo que yo quería decir. Que todo pasa, que todo envejece, que todo termina. Que no es exactamente la traducción literal, ¿no? Tu pas, tu cas, tu las es otra cosa. Una pregunta para todos, o que quieran ponerse en aire del Instituto Salvador Escribí. ¿Para quién escribe el poeta? ¿Para quién escribe usted? ¿Para quién piensa que usted escribe el poeta? Había una frase que le he oído a Javier Villafañe, que era, no sé si existe Javier Villafañe en la memoria, bueno, un hombre muy interesante. Me decía que una vez Javier, escribo para mí y publico para los demás. Y yo creo que ahí está la clave del asunto. Yo creo que uno escribe para un lector que sienta como uno mismo, ¿no? Eso me hace acordar a cuando se hablaba de para quién nos vestimos las mujeres. Si nos vestimos en realidad para los hombres o para las mujeres. Para las mujeres, porque con ellas competimos y con ellas coqueteamos. Una pregunta para Pablo de Santis, que es una pregunta de un compañero que no pudo venir por razones laborales. Borges dijo que Poe se creía solo Edgar Allan Poe, se creía solo poeta, pero las circunstancias lo llevaron a escribir cuentos a través de los cuales logró trascendencia. Y aquí viene la pregunta. ¿Podría trazarse una suerte de paralelismo con Pablo de Santis, el guionista de historieta que hoy el público descubre como un talentoso novelista? Queda un poco grande la comparación, pero bueno, el caso de Poe es una figura interesantísima por bueno, inventa el cuento policial, prácticamente lo inventa en todas las vertientes, ¿no? La vertiente de enigma, pero también el otro cuento policial, el cuento más vinculado al cuento que no es la historia de una investigación, sino que es la historia de un crimen, ¿no? Como en El corazón mirador. Después tiene una mirada, los cuentos fantásticos de Poe, que en realidad no son tan fantásticos porque él trata como de eliminar el elemento sobrenatural de los cuentos. En la mayoría de sus relatos el horror aparece, a diferencia del cuento de fantasmas inglés, de otra manera mucho más realista. Y bueno, por supuesto los poemas, que quizás son lo más olvidado hoy de Poe, ¿no? Quizás lo que envejeció, mientras que los cuentos se siguen leyendo todo el tiempo.
pero bueno, un creador realmente asombroso. Yo leí también los textos que escribía para los periódicos. Estaba obsesionado con la literatura francesa, con escritores completamente desconocidos franceses, que es rarísimo que uno realmente, en ese caso, uno pensaba, al leerlo, uno puede imaginar que no había ningún lector del diario capaz de entender las referencias de Poe, que eran completamente oscuras, que se peleaban con personajes desconocidos. Pero bueno, realmente es un escritor fantástico, ¿no? Borges siempre decía que a propósito bueno, Poe en su ensayo sobre filosofía de la composición, ¿no? Eso tomaba a sí mismo de ejemplo cómo había escrito El Cuervo y lo ponía casi como si fuera un teorema matemático, de distintos pasos, cómo había elegido el tema, ¿no? La teoría más antirromántica del arte que podía haber, ¿no? Y Borges decía cómo, digamos, los poemas de Borges, de Poe, que eran un ejemplo clarísimo de romanticismo, y cómo para construirlos se había desarrollado toda una teoría completamente antirromántica del arte, ¿no? En cuanto al tema de la historieta, yo en realidad empecé a escribir antes de escribir historieta, y llegué a la historieta un poco por casualidad, por ganar un concurso de la revista Fierro, que apareció en el año 84, en pleno auge de la democracia, en el entusiasmo cultural que había en ese momento. Apareció en ese momento la revista, y bueno, empecé medio de casualidad con esto. Hola, mi nombre es Rafaela, yo también soy como los chicos estudiantes del traductorado, y mi pregunta iba para Antonio o para Rafael Felipe Oterinio, que son tanto poetas como críticos literarios, y mi pregunta iba apuntada más a qué rol juega la subjetividad a la hora de realizar una crítica literaria, si se trata de dejarla de lado y se busca una objetividad, y al mismo tiempo cómo influye eso ustedes también, como ponerse del lado, del otro lado, siendo también escritores, ponerse del lado del crítico, y teniendo eso en cuenta, ¿qué debe tener una obra literaria para considerarse buena? Es difícil sacar del medio a la primera persona del singular, evidentemente. Yo creo que inclusive sería hasta engañoso señalar que se la está quitando para dar una muestra de cierta objetividad. Siempre está presente. Tal vez lo que importa es mostrar las cartas, que cuando uno va a opinar muestre las cartas, y a esa obra que está criticando señale qué es lo que es, qué es lo que está ante los ojos, que uno haga una suerte de exposición de la obra, admitiendo los recursos, señalando si se observa alguna tradición, el trabajo sobre el lenguaje, pero evidentemente es muy difícil quitar. Creo que no sería bueno quitar a la persona, y sería imposible. Hoy mismo escuchábamos en la mesa anterior que aún el traductor opera en algunos textos, quedó bien claro, en algunos textos que son meramente informativos y tal vez más actuales, también como un creador, el traductor. Y no está mal seguramente que lo sea, porque tenemos esta impronta en las criaturas humanas, que es la de comportarnos con conciencia y bajar esa conciencia a nuestros actos. No sé qué otra parte tenía la pregunta también. Pero, ¿qué tendría que tener o qué considera que es una obra literaria buena? Una buena obra literaria. Sí. Bueno, que frente a ella, que frente a la obra no permanezcamos indiferentes, ¿no? Y que algo nos diga que eso no puede ser dicho de otro modo, más que como está dicho por el autor, donde se cumplen aquellas tres condiciones que yo dije al comienzo: intensidad, concentración y velocidad, rapidez, que llegue con un impacto y ya esté en el dominio del lector. Pero yo no soy crítico ni lo quiero ser. Yo soy más bien comentarista. He hecho comentarios de libros, porque en fin, en el diario donde trabajaba me pedían que comentara, y lo hice con la mayor responsabilidad y tratando de ser lo más objetivo posible. Yo creo que no es difícil, cuando uno lee un libro,
reconocer los rasgos más importantes de su escritura, y eso es lo que yo hice, pero no me considero realmente un crítico. ¿Y esa segunda parte cuál era? ¿Qué rasgos considera usted a la hora de cuando escribió estos comentarios? ¿Qué fue lo que usted consideró para decir, bueno, sí, esta obra que yo estoy comentando es buena? Bueno, creo que uno comprende cuando lee una obra si tiene calidad o no, calidad de escritura, calidad, bueno, si hay imaginación, si está bien resuelto lo que el autor se ha propuesto, en fin, todo eso yo creo que no es tan difícil reconocerlo y uno lo dice en su comentario. Pablo de Santi, bueno, no voy a estar en paz. ¿Por qué para De Blas traducir es olvidar? Bueno, ese es un personaje de una novela que se llama La Traducción. No me acuerdo por qué lo decía, pero había una serie. Es una novela fantástica, pero por una serie de muertes misteriosas durante un congreso sobre la traducción, y donde también tiene su lugar las lenguas utópicas, las lenguas imaginarias, artificiales, ¿no? Y bueno, estos traductores discuten sus teorías literarias sobre la traducción, que yo un poco las inventé, pues no soy traductor, pero bueno, quería jugar con ideas como bastante contrapuestas, pero sí, como yo creo que todos los escritores que leemos traducciones, siempre nos planteamos la dificultad de la traducción como lectores. Y ahí, cuando escribía la traducción, me acordaba siempre sobre todo de la traducción de ciertas novelas norteamericanas, duras, de género negro, que se había puesto de moda en Buenos Aires en los 60, 70. A veces era traducir la jerga, que a veces era la jerga de Harlem, de los negros de Harlem, cosas muy lejanas de la lengua literaria, digamos. Es una especie de lunfardo argentino, ¿no? Una jerga argentina, que para mí me parecía que el resultado era un poco disparatado, ¿no? Porque ciertas palabras de lunfardo, pronunciadas por un personaje de los bajos fondos de Nueva York, nos remite inmediatamente a Buenos Aires, ¿no? Entonces, pero sí, a la vez me planteaba, bueno, esta gente que tiene que traducir esos textos con esa jerga tan difícil, tan de barrio, digamos, ¿cómo se tiene que traducir eso, ¿no? Yo no sé, por suerte no soy traductor, pero creo que hay que traducir a una lengua bastante neutral, porque pasaba con muchas traducciones españolas de literatura policial, donde se hablaba una jerga, no sé, de los bajos fondos de Madrid, y que resultaba completamente imposible para un lector que no era de ahí. Y yo creo que hay que apelar en general a un lenguaje de cierta neutralidad, y a través de ciertas elecciones del léxico dar una ligera idea de que se está frente a una lengua, digamos, particular, ¿no? Pero no hacerlo nunca así de manera creyendo que aunque una jerga puede ocupar el lugar, que existe una jerga universal, digamos. Sí, yo también, sobre la traducción hay una cosa curiosa, porque siempre se discute si la poesía se puede traducir o no. Y yo me acuerdo, el argumento más inteligente que he leído fue de Edoardo Sanguinetti, tal vez lo conozcan, un poeta italiano, muy bueno, muy extraño, muy difícil, muy complejo, daría mucho trabajo, pero dio un argumento para defender la traducción. Él, como italiano, decía que en Europa no hubieran habido ni cristianos ni judíos si no hubiese sido por la traducción, porque nadie estaba en condiciones de leer la Biblia, ni los evangelios, ni porque no se sabían los idiomas originarios. Y yo digo, exactamente es así. No sabemos si la traducción de la Biblia es buena o mala, es correcta o no,
Lo cierto es que se ha filtrado lo más importante, que es el concepto, la fe, lo que quiere mandar el mensaje ha llegado. Es evidente que, o sea que bueno, la traducción de la poesía es más compleja, pero hay que hacerla. No, quería decir una sola cosita respecto de lo que dices. Hay una norma que figura entre las constantes de la Academia de Suecia, la de los cuentos, ¿no? El estudio de los cuentos. Es aplicable a estas cosas. Es que cuando se trata de obras como las Sagradas Escrituras, que tienen muchas traducciones, rige una ley de autocorrección también. De manera que hay una especie de densidades y frecuencias de datos concomitantes. Eso me lo decía un sacerdote, y el que sabía mucho de eso era el esposo de Clarita Cortázar, que era experto en arameo y que era gran traductor de las Sagradas Escrituras, y creía también, como yerno del doctor Cortázar, en ese tipo de autocorrección de las plurales variantes, ¿no? Es interesante como teoría. Solo dos palabras al respecto. Yo creo que, no en términos absolutos, pero con una cierta tendencia a producirse, tanto la crítica como la traducción son creación. Para la traducción se utiliza a menudo la palabra versión de tal, que sería, y ahí si hablamos de versión de tal, hay una autoría. Y pongo un ejemplo, y hago el homenaje a un académico de esta casa que ha fallecido, Armani. Armani era un poeta y un excelente traductor del italiano, pero especialmente de un autor italiano, de Montale. Y realmente las versiones de Montale hechas por Armani son insuperables, y siendo que a Montale lo han traducido de Octavio Paz a una infinidad de autores, pero las de Armani lograron una compenetración. Él puso todo su aparato poético, el propio, al servicio de Montale, e hizo una creación insuperable. O sea que yo creo que en este caso no se puede de nuevo quitar a la primera persona del singular en la tarea de la traducción. En relación a eso, justo, ¿consideran que es necesario para traducir poesía tener ser en cierta forma un poeta? Digamos, no es lo mismo traducir un texto científico o literario, que incluso literario puede requerir un poco de producción propia, que la poesía, que requiere justamente eso, de poner la maquinaria de la poesía propia. Yo creo que para traducir poesía hay que ser poeta. Los mejores traductores de poesía, como acaba de decir Oteriño, en el caso de Armani, Armani tradujo a Montale porque lo tradujo también porque era poeta. La mejor traducción de Verlaine que yo conozco es de Juan Ramón Jiménez. Es muy difícil que, si no se es poeta, poder traducir poesía, porque el poeta conoce la intimidad, tiene que conocer por supuesto muy bien la lengua que traduce, pero además esos resortes íntimos de la poesía para poder traducir bien. Además hay otra cosa, es que posiblemente no todo el mundo está en condiciones de traducir todo. Por ejemplo, Gilry fue un gran traductor de la poesía inglesa y norteamericana, sobre habla inglesa, y no tanto en la poesía italiana, que también incursionó. Y es cierto, Armani era el traductor de Montale. Entonces hay algo que emparenta con la lengua y también con los mundos, afinidades. Y ahí salen las traducciones buenas. Una pregunta para Antonio. He leído sus poemas y encuentro la presencia del tiempo en muchos de ellos, como por ejemplo Invocación al Tiempo. ¿Con qué relaciona el tiempo en su poesía? ¿Qué significa para usted? Yo siempre escribo a partir de la realidad y no de la literatura. Y la realidad es que estoy envejeciendo. Entonces el tiempo es para mí un tema fundamental. Y por eso está en muchos de mis últimos poemas. Igualmente en su concepción del tiempo veíamos que
la cuestión de crecer, de envejecer, de la vida y la muerte, no se presentaba como algo violento, sino como una continuidad hasta tranquila, digamos. ¿Coincide con esta interpretación que hicimos de sus poemas? Sí, yo trato de envejecer serenamente. No es algo que me desgarre, que me angustie, pero bueno, es una fatalidad, es algo que hay que aceptar en la vida y por eso yo lo acepto también, aunque me da bastante bronca. Mauricio Vallier, bueno, también tiene una frase muy buena. Cuando cumplió 80 años le preguntaron cómo estaba y dijo, no estoy bien, pero me tranquilizo pensando en la alternativa. Una pregunta para el doctor Silvester. También yo estuve leyendo mucho de su trabajo y me llamó mucho la atención el poema Las Casas, que escribió hace mucho tiempo atrás, porque se nota una marcada nostalgia con respecto al pasado, a la niñez y demás. Quería saber si ese era el mensaje que usted había querido transmitir con este poema o si hay algo más allá de eso. La verdad es que nostalgioso soy poco. No tengo esa... Creo que la nostalgia es un lujo juvenil. A partir de que cumplí 2 años, inevitablemente ese lujo ya no me lo puedo dar. Entonces, extrañar una vida que ya he vivido, no me parece. Lo que sí, ese poema concretamente, Las Casas, es un poema que he escrito en Madrid. Y fue un poco irruptivo porque yo tuve que irme a vivir a Madrid, en el año 77 me fui, con un horizonte por delante que no sabía cuándo iba a volver. Y entonces el problema que plantea ese poema son las casas que yo he ido dejando. Casas de mi infancia, casas de estudiante aquí en Buenos Aires, y también una cosa que me dijo mi madre, que era muy graciosa, ella, y le gustaba escribir cartas. Una vez me escribió una carta a Madrid y me dice, hijo, desde que te has ido de esta casa, yo ya hacía 15 años, y me escribía desde Salta, desde que te has ido de esta casa, no has logrado vivir 2 años seguidos en una casa, quédate quieto alguna vez. Y le hice caso porque en esa casa, de donde escribí ese poema, me quedé 17 años. O sea que bueno, en realidad es un raconto de las casas que he vivido, que era un peregrinaje en realidad. ¿Podría yo como hipótesis agregar algo? Y es que para bajar la conversación a un nivel de humildad, me parece que fuéramos los que escribimos dueños de un lenguaje y también artífices de los temas. Y yo doy vuelta esta expresión y lo pondría a modo de hipótesis, que tal vez no es que nosotros dominamos el lenguaje y decimos a través de él cosas, sino que también la lengua se vale de nosotros para sobrevivir ella misma. Eso a veces se le ha dado el nombre de inspiración, precipitado verbal o algo, pero estamos muy próximos, muy vinculados a las palabras. Nos valemos de ellas porque encierran mundo. Y yo lo dejo así a consideración. ¿No será que la propia lengua es una entidad poderosa que se vale de nosotros para sobrevivir ella y decir sus propias cosas? Eso Triño le llama modestia, o como he dicho, o algo así. ¿Cuál dirían que es, digamos, la situación actual de la poesía en el país? Si está en un buen momento o está en declive, y más que nada Silvester por su recopilación de los poetas del norte, del noroeste, si eso es una manera también de tratar de evitar esa pérdida, digamos. Yo te contestaré con una anécdota que me acordaba ayer, no sé por qué, creo que se la comentaba a Oterín ayer por la tarde, que me contaba hace bastante Héctor Tizón. Dice que estaba conversando una vez aquí en Buenos Aires con Aníbal Fort, un amigo de él que ya murió, un ensayista, y en un café se acercó una persona y le dice, ¿ha visto lo que ha pasado? Dice, lo ha secuestrado al general Aramburu. Conversan un poco y cuando se va el hombre, Ford le dice a Héctor Tizón, le dice, pero esta ciudad, ¿ha visto la cantidad de locos que hay? Las estupideces que hay que oír. Mira lo del tipo, lo secuestraba a Aramburu. Y siguieron hablando de literatura. Y era exactamente lo que había pasado.
Quiero decir con esto que la dificultad es ver lo que se ve. Vos preguntás por la literatura actual, la poesía actual. Hay alguna que me gusta, otra que no me gusta, otra que incluso me disgusta. Pero es difícil saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? El presente es complejo de ver. Incluso a veces hay locos que nos traen noticias como esta que acabo de contar, noticias verdaderas. Yo tengo más preguntas por hacer. También para el señor Sylvester, en muchos de sus poemas noté que usted utiliza mucho el punto y coma. Quería saber si esto lo hace con algún tipo para marcar una acentuación especial o solamente para complicar al traductor después cuando tiene que traducir. Yo creo que el punto y coma en primer lugar está en la gramática, de modo que no estoy ni siendo ni normativo ni antinormativo como se ha discutido. No. O sea, la pregunta por ahí era que el punto y coma puede ser a lo mejor reemplazado por una coma o por un punto yo creía solamente. Que me iba a preguntar porque últimamente me ha dado por escribir con 2 puntos, más bien con punto y sí, que quiero señalar algo que es una cierta velocidad en la frase. Entonces no pongo coma, ni punto y coma, ni punto aparte, o punto aparte sí. Pero digo, esos 2 puntos que ahora abuso bastante, y ya me ha dicho mi mujer que deje de abusar de los 2 puntos, porque bueno, tengo un debate interno, es para darle una cierta rapidez a la prosodia, digamos, del poema. Esa es la historia. Bueno, pero yo creo que me quedo sin contestarte de la antología de la poesía del norte. Bueno, ese es un trabajo que me encantaba hacerlo. Me encantaba hacerlo porque me comprometía mucho, siendo yo salteño y estando vivo, y todos mis amigos vivos, porque tenía que incluir y excluir. Cuando uno hace una selección, es inevitable. Trajo, por supuesto, problemas. Por suerte vivo en Buenos Aires, son 1500 kilómetros de distancia de mi tierra natal, y eso me tranquiliza un poco, pero es una cosa que me ha servido. Eso viene de una conversación con otro que fue académico, un querido amigo que fue Jorge Calvetti. Siempre hablábamos de literatura y de poesía, sobre todo que teníamos por el barrio donde vivimos en Buenos Aires, un encuentro semanal, 2 o 3 veces por semana estábamos tomando café. He dicho café, no digo porque Calvetti no tomaba café. Bueno, no importa. Y él una vez me dice, hay que hacer una antología de la poesía del norte y la vas a tener que hacer vos. Y yo dije, tiene razón este hombre, porque no había ninguna antología regional. También traía la idea de haber vivido en Madrid. Ustedes saben que los españoles tienen regionalizada la literatura, los gallegos, los catalanes, los vascos. Y en este país no había ninguna antología de poesía regional, no había. Bueno, pues hice esta que abarcó 100 años de la literatura del norte, que también es cierto que es una zona vieja, que hay literatura por lo menos a lo largo de todo el siglo XX. Anterior, por supuesto, ¿no? Pero me refiero a la literatura escrita, no a la anónima. Y de ahí salió esta de las conversaciones con Jorge Calvetti. Yo quería hacer una pregunta, no sé si puede ser. Va apuntada más para Rafael Otriño, si es que, o pueden opinar también los demás, pero actualmente con la aparición de los blogs, las redes sociales, internet, etcétera, en donde todos tenemos la libertad y cualquiera tiene la libertad de opinar sobre, por ejemplo, qué considera que es una buena obra, como veníamos hablando de qué es un buen poema, una obra literaria, o qué es bueno y qué es malo, de criticar, básicamente. ¿Cree que el rol del crítico o el rol de quien de alguna manera está capacitado o tiene las herramientas para evaluar verdaderamente si es o no una obra literaria se está desdibujando o está perdiendo importancia con todas estas nuevas apariciones? El rol del crítico. Bueno, ocurre que a veces también esos blogs se originan en el trabajo de un crítico, ¿no? Yo, a propósito de esto, me he puesto ahora a hacer unas anotaciones con respecto para hacer una nota a partir de un disparador, como dicen. Recibo una página a través de internet, una página enviada por un escritor amigo, un traductor, una página de Berlinghetti, el poeta beatnik
norteamericano, que yo creí que ya no estaba vivo, porque en realidad esa generación, Gregory Corso, Ginsberg, han muerto, pero este está muy mayor, y él, que fue un artífice de esa poesía de la década del 50, una poesía contracultural, escribe un ensayo, un trabajo, una página en la que dice que toda la poesía moderna es prosa. ¿Por qué dice? Porque ha perdido el canto. ¿Y cuáles serían los síntomas? Y dice, o la resultante es que la poesía nace mayoritariamente de las ciudades, y en las ciudades está el hombre tecnificado, que ha perdido contacto con la tierra. Y entonces ese hombre perdió el espíritu. Me pareció sorprendente que en un poeta que era en su momento expresión de una vanguardia lo haya hecho. Pero bueno, estamos respondiendo en este aspecto a un trabajo elaborado a partir de un blog, enviado a partir de un blog que desencadena ideas. Y entonces me he puesto a escribir un ensayito sobre eso, un trabajito sobre eso, y miras a responder. Me sorprende, porque hasta me parece hasta una mirada romántica la de Ferlinghetti, cuando uno en realidad podía esperar todo lo contrario. Parece que hubiera olvidado, primero, que hay otras músicas posibles, pero además que hubiera olvidado, quitado de su mente aquello que hace 140 años dijo Baudelaire, que realmente entre poesía y prosa las fronteras son muy difusas, porque dice, él buscaba en el Sprint de París, eso que se tradujo como pequeños poemas en prosa, él dice, una poesía suficientemente enérgica que pueda captar el ruido de las ciudades, el pensamiento, el movimiento de los hombres en las ciudades. Bueno, desencadenante a partir de estos medios veloces. Yo quisiera preguntarle a todos a ver si podrían decir qué poema recuerdan o que siempre los conmueve y por qué. ¿Cuál sería el poema elegido si hubiera uno para cada uno? Pues hacer el tiro primero. Hay un soneto que me encanta, a mí Rubén Darío me gusta mucho, ya es medio largo explicar por qué, pero ahí están las razones de Rubén Darío. Y hay un soneto de Darío que nunca me acuerdo si se llama Los bufones o Los enanos, eso lo puedo decir, y que me parece extraordinario porque es lo menos dariano de Darío. Es curioso, y además no es el Darío de las marquesas que ríen, sino es la Latinoamérica profunda que él conocía muy bien. Y dice así: recuerdo allí en la casa familiar 2 enanos como los de Velázquez. El uno, varón, era llamado el capitán. Su vieja compañera era su madre, y ambos parecían hermanos. Tenían de peleles, de espectros, de gusanos. Él cojeaba, era visco y ponía cara fiera. Fabricaba muñecos y figuras de cera con sus chicas horribles y regordetas manos. También fingía ser obispo y bendecía. Recitaba sermones de endemoniado enredo y rezaba contrito pater y ave María. Luego enano y enana se retiraban quedo, y en tanto que la gente hacendada reía, yo solitario en un rincón tenía miedo. Quiere decir que la belleza no es solo bella. Yo no tengo memoria como para recitar un poema, ni siquiera los míos sé de memoria, tal vez el último, sí, pero y también me gusta mucho Darío. Y hay otro poema que es muy poco dariano, que es Metempsicosis, que a mí me parece un estupendo poema. Aparte está Lo Fatal, que creo que es uno de los grandes poemas de la lengua castellana. Bueno, a mí me gustan mucho los poemas de Banch, por ejemplo, bueno, y los clásicos, el famoso de Quevedo, de amor constante más allá de la muerte, y otros poetas clásicos, y otros sonetos clásicos, pero lamentablemente no tengo memoria para repetirlo.
muy breve. Voy a recordar un poema que me acompaña desde que lo leí a los 15 años, de Ungaretti. Me ilumino de inmenso, máquina, el poema. O sea, habla de la mañana y en esa pequeña frase, me ilumino, ¿qué vendría a ser? De inmensidad, de infinito, quiere decir. Y ahí hay un instante poético que nos posee. Y vuelvo entonces a la concentración y al flechazo que produce la lectura de un poema, Ungaretti. Pensé que ibas a decir esas horas, Es todo el poema es nada más que eso, me ilumino de inmensidad. Ah, qué maravilla. En italiano es mi lumino di inmenso. Ah, qué linda elección. Bueno, yo para traer aquí algo anónimo y tradicional, les voy a decir una sola décima de una glosa de pie constante en décima espinela, que es muy tradicional. Hace poco la recité en San Isidro en una reunión en casa del académico Leiva y estaba Crespo Montes, que fue presidente de la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro, y se emocionó hasta las lágrimas porque dice que la cantaba su abuela, y este señor es mayor que yo. Y dicen las décimas, la primera digo solamente: al mejor jardín entré, de flores bien guarnecido, de todas una elegido, porque de mi gusto fue, un pensamiento corté. El jardinero al momento con mucho comedimiento me dijo: es muy inferior, pero para mí no hay flor más linda que el pensamiento. Y voy a decir la segunda: azucena y margarita, la clavelina y la rosa son flores muy primorosas por su fragancia exquisita. Todas ellas son bonitas, no niego su valimiento, pero les llega el momento en que pierden su verdor. Por eso digo, no hay flor más linda que el pensamiento. Pero esto es la mitad del poema porque hay que cantarlo. El folclore poético debe ser cantado. Me acordé de una décima, ahora que dijo décima, me acordé de una décima que sí sé de memoria, que no es un gran poema, pero es de un poeta que para mí es muy querible, que es Fernández Moreno. Y yo recuerdo esta décima de él que me hizo mucha gracia. Se titula Al Marqués de Santillana, que tenía en su celada el lema Dios es vos. Celada es la parte de la armadura, como la visera, donde muchas veces ponían un lema los caballeros, ¿no? Y dice: aquí para entre los dos, oh magnífico marqués, averigüemos qué es aquello de Dios y vos. Está claro lo de Dios, mas lo de vos, ¿qué sería? Que era la Virgen María, afirman doctos los sabios. Plegaba el marqués los labios, el marqués se sonreía. Era una mujer. Bueno, a mí hay mucha poesía de Ungaretti, sobre todo era como de muchos años mi poeta favorito. Pero si tengo algo que recuerdo siempre, porque tenía una gran presencia en mi casa, eran los sonetos medicinales de Almafuerte, los 7 sonetos, que tienen versos que son espantosos, pero a la vez tienen un vigor, así una especie de fuerza arrolladora, ¿no? Y que se han venido transmitiendo así. Yo me acuerdo que había veces hasta pósters con los versos de Almafuerte, especialmente con algunos de estos sonetos, ¿no? No te des por vencido el invencido y todos esos. Que bueno, nunca supe si eran realmente buenos o no, pero tienen una vitalidad que me parece impresionante. Borges decía, y nunca se sabe si en el caso de Borges alabanza o no, tampoco, decía que Almafuerte era un Nietzsche de barrio. Bueno. Yo quisiera decir un poema, después me dejas, un poema que me hacen acordar, que recité el día de mi primera comunión cuando tenía 8 años, ayer no más. Y es, las de señoras más jóvenes que yo, pero más o menos la deben recordar.
Santa Isabel de Hungría, de Eduardo Marquina. En el sacro esplendor de un jueves santo, baja de su castillo a la burgada a socorrer la turba desolada Isabel, reina de corona y manto. Resplandeciente va de pedrería que aunque buscando viene al pordiosero sabe, según la fe de aquellos días, que todo pobre es Cristo verdadero. Avanza sola y avanzando en la horda que le tiende las manos amarillas, su caridad es río que desborda para sembrar delirios las orillas. Le abre paso al andar un clamoreo y deja el paralítico su casa y al ciego de mirarla en el deseo le abre el llanto los ojos cuando pasa. Pero en esto un anciano que tiene humilde y lejos la vivienda arrójase a sus pies, tiende su mano y le pide una ofrenda. Y ella al verle delante, enfermo, pobre, viejo y sin abrigo, ya sin joyas que dar, descalza un guante y lo pone en las manos del mendigo. Llega con él mañana, le dice, hasta mi camarín resplandeciente, que no ha de haber quien no haga entre mi gente honor al guante de su soberana. No fue preciso. Estaba un caballero a admirar a su reina detenido y pidiéndole el guante al pordiosero, lo clavó sobre el limbo de su acero, todo de oro y carbunclos embutido. Y el caballero se botó a cruzada, ardiendo todo en ideal quimera, y al casco le arrancó la penachada y puso en la celada el guante de su reina por cimera. Y es fama que en un día de victoria, cuando en Jerusalén entró el primero con la espada en la mano, un caballero envuelto ya en los limos de la gloria, no llevaba otro signo, otra bandera, que un guante de mujer en la cimera. De él sea dicho y de su reina en gloria. Son años de memoria. Pero me acordé de la celada. Yo le hice varios reportajes a Borges y en uno recuerdo que me dijo que tenía ganas de hacer un libro que tenía ya el título, que iba a ser Teoría de Almafuerte. Y decía que Almafuerte había escrito los versos más malos y algunos de los más importantes de la literatura argentina. Vos ibas a decir un soneto medicinal. No. Lo recuerdo, pero reseñándolo con palabras inventadas. Miren esta joyita de Macedonio Fernández, que viene de la mano de habernos nombrado tanto a Borges. Amor se fue, mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Le agradecemos a todos. Lo pasamos muy bien. No debería decirlo yo, pero muchos años que llevo en la academia, este fue el momento más placentero. De modo que les agradezco profundamente la colaboración y naturalmente la presencia de ustedes. Espero que lleven por lo menos una buena imagen de la academia, que es lo que pretendimos dar. Si salió así, impresionante, bueno, si gustó, aplaudan.